Hola, buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Tenemos con nosotros hoy a Jordi Sánchez. Jordi, antes que nada, muchísimas gracias por aceptar la invitación a la entrevista de hoy. Es un placer tenerte con nosotros. Hola, buenos días. El placer es mío. Gracias, Andrea, y gracias por la oportunidad de poder estar con tanta gente y poder explicar un poco qué es lo que realmente podemos hacer para ayudarles en aquellos casos como la adicción al tabaco, que hoy día pues, es un problema bastante extendido. Exacto, justamente vamos a hablar de eso con Jordi, sobre cómo dejar de fumar, ¿no? El tratamiento, digamos, psicológico para dejar de fumar. Y antes que nada os quiero presentar a Jordi Sánchez. Jordi es licenciado en Psicología Clínica por la Universidad Autónoma de Barcelona, tiene un máster en Psicología Clínica y Psicoterapia dentro del marco teórico cognitivo-conductual. Tiene un posgrado en Terapia Racional Emotiva Conductual, un posgrado de Hipnosis Clínica por la Universidad de Barcelona y luego un curso de hipnosis y demás cursos. Aparte es director de Psicología Mensana, miembro de la AETREC, Sí, Asociación la de Española tres. de Terapia Racional Emotiva Conductual, miembro de la Asociación Española de Psicosomática, psicólogo formador de cursos de sensibilización y reeducación vial y coordinador del grupo de trabajo de psicología psicosomática del Colegio Oficial de Psicólogos de Cataluña. Madre mía, Jordi, eres un montón de cosas, ¿eh? Y Bueno, eso que siempre me he estamos dejado en alguna. marcha. Bueno, Jordi, la primera pregunta que te quería lanzar es si al dejar de fumar se sube de peso, ¿no? Hay como una creencia, ¿no? Un poco extendida de que la gente que deja de fumar engorda. ¿Esto es así? ¿Es cierto? Sí, pues mira, rompiendo un poco lo que podría ser lo que la gente espera, quiero decir que sí, que efectivamente cuando una persona deja de fumar, lo normal es que engorde. Pero también quiero dejar claro que hay dos situaciones que tienen que estar en este caso bien diferenciadas. La primera es que es normal que una persona que durante mucho tiempo ha estado haciendo que su organismo funcione con un deterioro, pensemos que el tabaco afecta a muchísimas cosas, no solamente al sistema respiratorio, sino también al sistema circulatorio, hormonal, muscular. Por lo tanto, si una persona lleva mucho tiempo fumando, tiene dificultades en poder hacer las actividades que podría hacer sin esa cantidad de nicotina, alquitrán y otros productos que tiene el tabaco. Por lo tanto, cuando una persona deja de fumar, es normal que si el organismo se siente liberado de esa sustancia, tenga que funcionar con menos energía, no necesita tanto combustible. Si sigue comiendo exactamente lo mismo, como el cuerpo está liberado de esa sustancia, va a hacer que tenga propensión a guardar un poquito de esas reservas a nivel de acumularlo en forma de grasa. Ahora bien, cuando una persona ya lleva sin fumar 3-4 meses, esos 3-4 kilos que ha podido coger, enseguida los vuelve a perder otra vez porque el metabolismo se acostumbra. Imaginaros un coche, una máquina que durante mucho tiempo pues está oxidada, tiene unos mecanismos que están funcionando mal, con lo cual necesita mucho combustible, o bien electricidad o bien gasolina. Si dejamos que esa máquina siga estando así, pues necesitará toda esa cantidad de combustible. Pero si le hacemos una puesta a punto, la limpiamos, la engrasamos, le quitamos todo lo que hace que funcione mal, con menos combustible funcionará mejor. Luego está la segunda parte, que es aquellas personas que lo que hacen es que sustituyen una situación que puede ser una insatisfacción personal por el tabaco. Si una persona está dejando de fumar de forma obligada, y es porque las circunstancias, un médico, alguien de su familia la obliga, cuando le quitamos en este caso el tabaco, siente que le han quitado algo importante en su vida, con lo cual busca satisfacer esa necesidad a través de la comida, con lo cual sustituye el tabaco por la comida. Es cuando hablamos de que tiene una ansiedad anticipatoria que le hace comer. Esa persona sí que va a coger más de 4 o 5 kilos y esos kilos son los que le va a costar poderlos dejar. Por eso lo que hacemos en el tratamiento de psicología mensana es no solamente hacer que la persona abandone el hábito de fumar, sino que también pueda abandonar esa insatisfacción que le hacía que fumara, que pueda estar trabajando la frustración, la sensación de malestar, sobre todo el origen de por qué fumaba. Con lo cual eliminamos el componente de ansiedad y eso hace que la persona no sustituya el tabaco por la comida. Claro, porque es lo que tú comentas, ¿no? Muchas veces las personas que comen mientras están dejando de fumar es una especie de vía de escape alternativa, ¿no? Como no pueden recurrir al cigarro, recurren a comer como para saciar esas ganas que tienen de fumar, entiendo. Sí, exactamente. Entran en un ciclo en el que primero están sintiendo que necesitan tener esa satisfacción, que no la encuentran seguramente porque muchas veces en la vida no es fácil o tienen otras cosas que los desvían de esa satisfacción, con lo cual entran en el ciclo de la adicción al tabaco.
Cuando están siendo adictos al tabaco, se sienten frustrados. Cuando se dan cuenta de que esa frustración no se puede eliminar con el tabaco, vuelven otra vez a fumar todavía más y pueden entrar en un ciclo en el que van alternando frustración con estados emocionales negativos, desde la ansiedad a la depresión, con lo cual al final entran en esa especie, bueno, de ciclo donde no hay ni inicio ni final y están atrapados en esa situación de la adicción, la insatisfacción, la emoción negativa y que puede derivar evidentemente luego a trastornos mucho peores. Y Jordi, ¿has detectado o habéis detectado en vuestro centro si hay algún cigarro que es común en todos los pacientes que más les cuesta quitarse o cada paciente le cuesta uno, dependiendo del caso? Cuéntanos un poco. Sí, cada persona al final tiene una situación en la que puede hacer que unos cigarrillos sean más importantes que otros. Pero sí que es cierto que hay un denominador común, que es aquellos cigarrillos que ellos denominan especiales, ¿no? Muchísima gente es el primero que se levantan por la mañana, que de alguna manera el organismo durante todo el estado de reposo que ha estado haciendo durante el ciclo del sueño, pues está en ese momento esperando que se vuelva a activar el organismo para volver a sentir esa necesidad de fumar. Otras personas lo asocian muchas veces al tema de alguna otra sustancia, como puede ser el café, como puede ser la comida, y hacen ya que se produzca una especie de mezcla entre lo que es la dependencia física y lo que es en este caso la dependencia de hábitos y psicológica. Con lo cual esos cigarrillos que llamamos especiales normalmente no son tanto a nivel físico como podríamos esperar, sino son más a nivel psicológico. Que haya una tendencia de la persona a creer que ese cigarrillo, si no se lo fuma, le va a hacer sentirse con ansiedad o le va a estar haciendo sentir una sensación de pérdida. Por lo cual los convierten en especiales. Y Jordi, ¿podrías comentar brevemente, ahora que has comentado lo de la dependencia fisiológica y psicológica, cuál es la diferencia? Sí, dentro de lo que es la adicción al tabaco y como en otras adicciones, otras sustancias, hay tres tipos de dependencia. La dependencia física es aquella que el organismo necesita esa sustancia porque se ha acostumbrado a ella. Es lo que llamamos dentro de la abstinencia física la dependencia que se origina a nivel de lo que es la tolerancia y lo que es el síndrome de abstinencia. Cuando en nuestro organismo estamos adictos a una sustancia, nuestro cerebro lo que hace es que multiplica la cantidad de receptores que tiene esa sustancia y por poner un ejemplo, una persona que no es fumadora puede tener pues, 50, 60 receptores que están en este caso también asociados a la nicotina, pero una persona que es ya adicta al tabaco puede tener millones de receptores a la nicotina. Por lo cual, cuando esos receptores están activos y necesitan la sustancia, le van a hacer o le van a provocar a la persona una serie de síntomas, que son los síntomas que en este caso probablemente la persona siente como incapacitantes, como puede ser la sensación intensa del impulso de consumir, el nerviosismo, el sentir en ese momento un desasosiego, una angustia, y que en ese momento, pues normalmente la dependencia física, aunque pensemos que es muy grave, no es tan grave. Suele durar unos 3 días, unos 72 horas. Y luego está la dependencia de los hábitos, que son aquellas situaciones en que asociamos por un condicionamiento clásico el cigarrillo con situaciones que aparentemente no tienen por qué estar ahí. Porque a veces, muchas veces la gente cuando se baja del coche se enciende el cigarrillo, cuando sale de un edificio automáticamente se tiene que encender el cigarrillo y a veces hace 10 minutos que se ha encendido uno, pero el habituarse, Esperando el exacto, autobús o ya hablando dando por el teléfono. autobús, sí. Y luego la dependencia psicológica es porque normalmente la persona se ha convencido a sí misma de que le es muy difícil dejar el tabaco. Y es ese tipo de mensajes que nos solemos dar cuando estamos con una creencia muy fuerte de que no vamos a ser capaces. Suelen ser frases, palabras, ideas como me va a ser difícil, lo voy a pasar muy mal, si lo dejo no sé qué es lo que me voy a poder encontrar en el futuro, me ha acompañado siempre, siempre he estado con el tabaco en las situaciones en donde he sentido alguna emoción negativa, no puedo dejarlo, he dejado otras cosas, pero esto me va a ser muy difícil y entra en ese bucle, ¿no? Es como una especie de autocreencia donde la persona sobre todo se sabotea a la hora de poder tener la capacidad de dejar el tabaco. Y Jordi, ¿se puede dejar de fumar poco a poco o es más recomendable hacerlo del tirón? Porque ahí yo he escuchado un poco de todo, ¿no? Hay gente Sí, que dice que es mejor del tirón, digamos, y sí. gente que mejor poco a poco. ¿A cada persona le funciona de una manera o...? Mira, yo estoy convencido de que dejar el tabaco poco a poco es un error. De hecho, yo durante mi trayectoria profesional, que llevo más de 20 y tantos años con el tema, por ejemplo, del tabaco, de dejar el tabaco a través de diferentes métodos, he ido haciendo sobre todo una evolución. Y al principio, pues, utilizaba diferentes
técnicas como la terapia cognitivo-conductual, pero luego me he dado cuenta de que en el tema de las adicciones no hay ninguna cosa que sea lógica. Una persona no fuma en este caso y no fuma para satisfacer simplemente una creencia lógica y racional, es al contrario. Sabe que puede ser peligroso y que eso va a hacer algo en contra de su salud, de su perspectiva de cómo se puede encontrar en la vida y sin embargo sigue haciéndolo. Porque una adicción desde el punto de vista psicológico es la pérdida racional del comportamiento. Hay algo que sabemos que no tenemos que hacer y no podemos dejar de hacerlo. Por lo tanto, al final tenemos que saber que tenemos que hacer algo diferente a lo que puede ser simplemente pues, el dejar de fumar poco a poco. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si yo, imagínate que me fumo 20 cigarros al día y ahora me fumo 10 en vez de 20, ese tiempo que yo aumento entre cigarro y cigarro, estoy pensando continuamente en que quiero fumar, estoy endiosando al tabaco, con lo cual hago que esa necesidad, esa incertidumbre, esa inseguridad me haga sentir una angustia, un desasosiego. Entonces, el tabaco hay que dejarlo de golpe. Hay que dejarlo de golpe y además lo que hacemos desde Psicología Mensana es que dividimos una sesión de 2 horas en 2 partes. La primera sesión es una sesión psicoeducativa donde trabajamos la motivación, las creencias que tiene la persona en sus propias capacidades, la consecución de éxito, trabajar sobre todo aquella parte de autoconfianza, de saber que puede hacer algo para poder terminar con ese enemigo que es el tabaco. Le hacemos ver que el tabaco es un enemigo, que no es su amigo. Y sobre todo miramos qué tipo de personalidad tiene para ver qué recursos le podemos ofrecer para que tenga más capacidad de éxito. Y luego en la segunda parte hacemos la sesión de hipnosis para que la persona no solamente tenga todo lo que puede ser la lógica y la parte racional de lo que el tabaco es, sino para que tenga esa hipersugestión para poderlo motivar a tener más capacidad de éxito, a tener más afrontamiento, a tener más fuerza de voluntad, más motivación y que la persona vea un beneficio, sobre todo a largo plazo, para dejar de fumar. Cuando juntamos esas 2 cosas, la probabilidad de éxito aumenta muchísimo. Por lo tanto, respondiendo a tu pregunta, creo que es un error y sé que hay muchos colegas y profesionales que tienen este tipo de terapia, dejar de fumar poco a poco, pero creo que es una situación que no podemos decir que no le funcione a nadie, pero que dentro del éxito siempre hablamos de probabilidades. Si la probabilidad de que una persona deje de fumar de golpe es del 80 o 90%, de que deje de fumar poco a poco es de un 5 o un 6%. Ostras, Por lo una tanto, diferencia muy, muy hay una grande. diferencia muy grande. Yo siempre creo que hay que hacer que la persona entre teniendo la convicción, porque el primer y único requisito que le decimos a las personas cuando llaman por teléfono es que tengan una convicción firme de que quieren dejar de fumar. En el primer contacto, incluso a nivel de teléfono, ya empezamos a hacer el tratamiento, porque la persona busca a alguien que le pueda ayudar y es la confianza en ese momento que le damos. Por lo tanto, tenemos que trabajar bajo un rigor profesional, un rigor que sea en este caso algo organizado y sobre todo con un rigor de honestidad, ¿no? Entonces ahí es donde empezamos ya el tratamiento con la persona. Y Jordi, ¿en una sesión de hipnosis conseguís que la persona deje de fumar o hacéis más sesiones? No, solamente una sesión de hipnosis, porque además es lo que te digo, es aquello de o fumas o no fumas. No No. podemos hacerle a la persona decir, mira, vas a fumar de aquí a la siguiente sesión la mitad. No, porque va a estar Vale. con esa sensación de que va a estar teniendo muchísimas ganas de que llegue ese momento de ese cigarro. Sí que es cierto, y esto, bueno, lo digo así un poco entre comillas, porque no me gusta decirlo para que el paciente no se haga otras expectativas diferentes, que si la persona siempre le decimos, si por alguna razón, por alguna circunstancia hay algo que te hace debilitar la fuerza de voluntad que tienes ahora, la motivación, antes de fumar, llámanos. No. Llámanos para que podamos hablar contigo. A veces con el simple hecho de haber hecho una llamada y de haber hablado con nosotros, ya le quitamos esa pequeña debilidad y si llega el momento en el que vemos que tiene mucha dificultad, hacemos una segunda sesión para reforzarle la primera. Pero siempre intentamos que la persona sepa y esté convencida de que va a dejar de fumar en una sola sesión. Les damos también en algunos pacientes, en otros no, una grabación de autohipnosis para que pueda ayudarse, porque pensamos que la autohipnosis también es muy importante. Pero sobre todo se lo damos cuando vemos que hay algo que nos está indicando de que puede tener cierta resistencia a dejar el tabaco. Si vemos que ha salido de la sesión muy firme y muy convencida, ni siquiera le damos la grabación de autohipnosis porque pensamos que ya tiene que salir pensando y creyendo que es una persona no fumadora, porque eso es muy importante. Tenemos que decirle que siempre, toda su vida, va a ser un exfumador o exfumadora.
No es lo mismo que una persona que no ha fumado nunca. ¿Por qué? Porque dentro de su probabilidad de comportamiento tiene guardada esa conducta. Y en un momento en el que puede ser una situación difícil de su vida, un acontecimiento negativo, tiene ese repertorio de conducta aprendido. Por lo tanto, tiene que estar siempre en guardia. Una persona que ha sido fumadora no es como alguien que no ha fumado nunca. Si a mí me pasa una situación en la que me pongo muy nervioso y estoy muy mal y he sido fumador, si no estoy del todo convencido de que ya no soy fumador, puedo tener cierta debilidad a poder estar en ese momento evitando la ansiedad a través de algo que simplemente es algo conocido, algo familiar, como es el cigarrillo. De hecho, eso es muy común, ¿verdad, Jordi? El que una persona deje de fumar, por ejemplo, un familiar mío dejó de fumar 6 años y Sí, cuando vivió la muerte de otro familiar mío de un ser querido, volvió a fumar, volvió a recaer. Es decir, es común que ante un suceso doloroso o estresante se pueda volver a recaer. sí. Es común. Sobre todo tenemos que tener siempre en cuenta, como te decía, que la persona que ha sido fumadora tiene que autovacunarse. Y eso quiere decir que tiene que mirar cuáles son las situaciones que pueden hacer que tenga más debilidad y fortalecerse ante ellas. Es importante que la persona no solamente haya dejado de fumar a nivel comportamental, sino a nivel psicológico. Y digo comportamental porque muchas veces la gente contiene y tiene muchísimas ganas de fumar, pero se contiene. Pero cuando una persona realmente está convencida de que ya no tiene que tener el tabaco como un medio de satisfacer ninguna necesidad, está mucho más en este caso vacunada contra esas situaciones que pueden ser que tenga pues esa cierta sensación de debilidad, ¿no? Por lo tanto, yo normalmente siempre les digo a mis pacientes que estarán convencidos de que van a ser totalmente libres del tabaco cuando en cualquier circunstancia, en cualquier situación, elegirían cualquier otra cosa menos el tabaco para salir de una situación peligrosa. Por lo tanto, Sí. es una cuestión también de mentalización, de saber que ya no necesitas. Normalmente la gente no deja de fumar porque sepa que el tabaco es malo para la salud o porque haya conocido a algún familiar o alguien que haya tenido un problema grave de salud por el tabaco. No. Dejan de fumar cuando se dan cuenta que el tabaco simplemente les está quitando la oportunidad de hacer otras cosas, que les está esclavizando, les está haciendo hacer cosas que no quieren hacer. Y como la libertad es una de las cosas que más preciamos, cuando realmente se dan cuenta de eso, ya no hace falta que estén continuamente teniendo ese miedo a volver a caer en el tabaco, sino que se sienten libres. Exacto. Jordi, ¿has comentado alguna técnica? Has comentado que les dais como grabaciones, ¿no? De autohipnosis cuando Sí. se van de la terapia. Aparte de las de las grabaciones, ¿le ofrecéis alguna otra estrategia, alguna otra técnica para que el paciente, pues eso, vaya superando el hecho de dejar de fumar? Sí, hay varias técnicas que podemos utilizar que son muy efectivas. Una de ellas, por ejemplo, es a través de la programación neurolingüística, utilizar anclajes, que pueden ser en ese momento condicionamientos que hacen que la persona automáticamente pueda sentir, recordar y experimentar la misma sensación que cuando hicimos la sesión de hipnosis para protegerse ante las tentaciones. Luego también hacemos otra técnica de PNL, de la programación neurolingüística, que es el switch, que es hacer que la persona pueda en ese momento a nivel mental cambiar esa conducta, ese comportamiento a nivel de los 5 canales sensoriales y hacer que escoja otra conducta que sea completamente contraria a la de fumar. En ese momento la mente lo que hace es que organiza la información a través de esos 5 canales sensoriales y la persona automáticamente, cuando le viene por cualquier situación algún estímulo que le recuerde al tabaco, automáticamente le viene la otra situación que es completamente contraria. Por ejemplo, dependiendo de cada persona, de sus gustos, preferencias, actividades, pues escogemos una y otra. Como puede ser el deporte, como puede ser una afición o como puede ser cualquier situación que le pueda hacer a la persona estar fuera del peligro de fumar. Entonces son diferentes técnicas que podemos utilizar para ese tipo de situaciones. Pues Jordi, por mi parte, hasta aquí la entrevista de hoy. Muchísimas gracias. Creo que lo has explicado clarísimamente, de maravilla, y creo que es un tema muy interesante para aquellas personas que nos escuchen, que se estén planteando, ¿no? Dejar de Ujú. fumar. Y creo que el mensaje que tú transmites como profesional, pues es, ¿no? Les da seguridad de saber, vale, si voy al psicólogo, ¿qué va a pasar, ¿no? ¿Qué me van a hacer? Sí. Entonces, lo has explicado de maravilla y te lo agradezco mucho, Jordi. Pues muchas gracias a vosotros y espero que este trabajo que estáis haciendo de verdad que sea un trabajo que ayude a muchísima gente. Pues sí, si quieres aprovechar para comentar en qué página web os pueden encontrar o qué red social. Sí, mira, dentro de lo que es Internet tenemos diferentes medios de difusión. Una es la página web, entonces sería www.psicología-medio mensana con t intercalada.es.
Esa Muy sería bien. la página web. Y luego dentro de lo que es YouTube, en el canal Ayudando, también hacemos diferentes vídeos y podemos en este caso difundir diferentes estrategias y técnicas para todo lo que pueda ser problemas de psicología y estados emocionales. Y luego, evidentemente, pues en Facebook, Twitter y todos estos canales también nos pueden encontrar. Pero prácticamente yo creo que con la página web y YouTube Sí. es bastante fácil. Pues nada, Jordi, ahí queda dicho y gracias de nuevo y espero que podamos volver a contar contigo si te volvemos a necesitar. A mí Gracias. encantado. Gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego.